Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Esta tarde nos vamos a centrar en los estudios y en las prácticas que conllevan estos estudios, es decir, aquellas prácticas que hace la gente una vez que termina la universidad o le queda muy poquito para terminarla, para poner en práctica todo lo aprendido durante esos años de estudio. Y para hablar de ello vamos a hablar esta tarde con Amélie Tagu, compañera aquí de Televisión de Ferrol, que ha decidido venirse desde Francia hasta aquí, hasta Ferrol, para poner en práctica todo lo aprendido en Francia. Muy buenas tardes, Amélie. Buenas tardes. ¿Cómo decidiste venirte a España para estudiar aquí y hacer las prácticas? Pues podía elegir entre muchos países. En mi escuela, entre Brasil, Canadá, México o también Alemania y tal. Y quería un país cerca de Francia para, si no me gusta, poder volver cuando quiero. Y también con un idioma que conozco, el castellano. Y ya estoy aquí. Ya estás aquí y estás cursando actualmente. ¿En qué curso estás en la universidad? Es una escuela de periodismo. Así que nos entrenamos en todos los medios de comunicación y yo me especializo más en la radio, pero aquí es la televisión. Explícanos, nos estás hablando de escuela, aquí es diferente en Francia con respecto a España. Hay dos opciones. En cuanto a periodismo se puede estudiar o por un lado en la universidad o por otro lado en la escuela. ¿Qué Sí, diferencias hay entre la universidad y la escuela? es que de todas maneras las escuelas de periodismo son en 2 años y o le haces después del bachiller o le haces como un máster. Y mi escuela es después del bachiller. Pero al final es la misma cosa que después del máster, solo que me falta 3 años de diferencia con nosotros. Sí. Es decir, que son diferentes tiempos, pero Sí. finalmente consigues Al lo mismo, final que el es la diploma, licenciatura. sí, al final el diploma es igual, solo la edad cambia. Yo soy más joven que los que van a salir del máster. Pero una de las cosas que diferencia en la universidad de la escuela es que son muchos menos alumnos y es mucho más difícil poder entrar en la escuela. Cuéntanos. Sí, en mi escuela es muy difícil, somos 28 alumnos y ahí al principio 1200 dossiers que sean bien. Así que la primera vez no conseguí entrar, seleccionan 100 alumnos para hacer entrevistas y tal, y yo fui a la entrevista, pero después no conseguí. Así que hice un año de literatura a la universidad normal y ya hice más prácticas porque me mandan mucha práctica. Más que las notas, miran tu experiencia profesional. Así que fui voluntaria para una radio y el segundo año conseguí. Porque lo conseguiste, pero ¿qué tienen en cuenta para poder entrar? Tienen en cuenta tus notas, pero más que todo tu personalidad y tu experiencia profesional. Nadie en mi escuela no había tocado un poco de periodismo antes de venir. Es obligatorio. Porque como somos jóvenes, si no conocemos nada, mejor hacer 3 años de licencia y después el máster. Es alucinante lo bien que hablas castellano. Entiendo que no ha sido solo con estos meses que llevas aquí No. en la televisión de Ferrol, ¿verdad? No, estoy aquí desde enero, de hecho, porque con mis estudios hice un Erasmus en Madrid, estudié en Getafe en la Universidad de Periodismo y un cuatrimestre, desde enero hasta junio. Después volví en Francia el verano y ya estoy en Galicia. ¿No te dio miedo decidir venirte aquí a España a hacer prácticas de una carrera que, a diferencia tal vez de otras carreras, requiere pues una solidez a la hora de hablar en el lenguaje que se va a utilizar? Sí, por eso elegí la televisión diciéndome en radio debería hablar siempre, así que tengo miedo no poder hacer muchas cosas. Y en la televisión me digo, con la cámara puedo ayudar, puedo hacer cosas. Y hice bien, pienso, porque si no en una radio no podría hacer tanto que aquí.
Pero es que además es otra de las cosas, ya no solo es el castellano, sino que decides venirte aquí a Galicia, donde hemos podido ver que mucha parte de las noticias son en gallego. ¿Cómo llevas esto? No lo sabía que todo estaba en gallego. Así que sí, ahora le entiendo, le adivino, pero, Lo adivinas, ¿no? pero es parte de la dificultad. Sí, es que es una dificultad añadida. Ya hay mucha gente justamente de España, de otros lugares, que le da miedo el venirse aquí a Galicia por el hecho del gallego, la dificultad. Sí. Y tú vienes de Francia y te da igual, te vienes castellano, gallego, lo que se ponga de por medio, ¿no? A mí me da igual, vengo. No, es que no me daba cuenta que todo era en gallego, pero el media aquí, la televisión, es en castellano, así que... Y el traductor de la Junta es muy, es muy bien. Bueno, por favor, Amélie, cuéntanos qué es lo que has aprendido de decir en gallego, qué es lo que te han dicho nuestros compañeros para ir... Mis compañeros me aprenden estas malas palabras de gallego. ¿Cómo que? ¿Qué palabras? Que carallo, porco, y nada más. Pues vaya, sí que te enseñan bien. Sí, pues tres palabras. Decidiste venir a la televisión y no a la radio porque si bien es cierto en la televisión pues se pueden tocar más palos diferentes a no solo lo que significa el lenguaje, sino aprender otras partes diferentes de lo que significan los medios de comunicación. Una vez conocido el mecanismo de la televisión, comentándome anteriormente que te gustaba más la radio, ¿sigue gustándote más la radio o cada vez te va gustando más la televisión? No, sigo gustando la radio, pero la televisión es más creativa, pienso en las imágenes, pero también en la radio se puede hacer cosas muy creativas. Y lo que me gusta más en la radio es que no hay el estereotipo de la imagen. ¿Sabes? Por ejemplo, si ves un informativo en la televisión y que la presentadora o el presentador tiene un pelo raro, no sé qué, se va a fijar sobre esto. En la radio no, porque solo es la voz. Por eso sigo prefiriendo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de las prácticas aquí en la televisión de Ferrol? Los compañeros y mucho la cámara profesional de periodismo, porque no lo sabía utilizar antes y ahora aprendí a hacerlo, alumbré y tal, y eso me gustó mucho. ¿Qué es lo que te ha supuesto el mayor reto, la mayor dificultad durante este tiempo aquí? Pues el gallego seguramente, porque me recuerdo una vez, fui en la rueda de prensa para coger el micrófono al alcalde o no sé, no me recuerdo quién, pero siempre habla en gallego y todo el mundo pregunta cosas y yo solo estoy aquí y no pregunto nada porque no puedo. Bueno, por poder preguntar en castellano, el alcalde seguro que también te contesta sí, pero y te entiende. No entiendo todo lo que dice. Claro. Entonces, ¿con qué te quedarías? ¿Con lo que más te ha gustado en esta etapa por la televisión de Ferrol? En Ferrol. Sí. Me gusta el hecho de conocer ahora a los políticos, ahora conozco las caras, los nombres y tal. Y sí, mucho, como te he dicho, grabar imágenes. Y ahora yo sé que para una noticia tienes que hacer un montón de planos diferentes y esto es cosas nuevas para mí. Podemos decir que tu experiencia aquí en este medio has aprendido muchísimo, has aprendido bastantes cosas. Aprendí cosas que me faltaban porque como soy de radio no conocía la cámara. Estábamos comentándome antes que gracias a la televisión de Ferrol habías podido ir conociendo más a los políticos aquí. ¿Qué opinión se tiene Francia de la política española? No se habla mucho de España en Francia. Pero complicado. Yo viniendo en Madrid no entendía, no sé, hay un gobierno, no hay, no sé, creo que tampoco los españoles lo saben. Creo que estamos inestables, no sabemos, aunque ahora por fin creemos que sí que se va a formar un gobierno, pero sí, la verdad es que aún seguimos sin saberlo. Ahora entiendo, pero los de Francia pienso que es como Podemos y... ¿Qué pasó con Podemos? No sé, Rajoy quién es, no se sabe muchas cosas. ¿Cómo está la situación política en Francia? De campaña electoral, porque en mayo elegimos nuevo presidente
y ahora empiezan las primarias para elegir el candidato de izquierda y derecha, así que cada día es campaña electoral. ¿Allí quién crees que va a ganar? ¿Dónde suele estar la gente ahora apoyando? Difícil de decir. Yo no sé. Seguramente en el primer turno sería el partido de derecha en contra del partido de izquierda y después suspense. ¿Te gustaría, vamos a cambiar de tema, porque bueno, preguntarte No sé. qué pasará, pues como pase como en España, que aún seguimos sin saber qué ha pasado, es demasiado futurible. Cambiando de tema, ¿te gustaría terminar trabajando aquí en España? ¿Te ves? Hasta poco tiempo no me preguntaba porque prefiero ir en Francia, pero al final, ¿por qué no? Ahora como hablo castellano, puede ser una buena oportunidad. Y España es cerca de Francia, así que puedo hacer vueltas si quiero. Pero no sé, no me pregunté mucho. Muy serios. Estás ahora haciendo las prácticas para terminar esta escuela en la que estás ahora mismo. ¿Qué planes de futuro tienes? ¿Pretendes seguir estudiando o intentar trabajar? De momento tengo estudios hasta fin de junio. Ujú. Así que hasta junio estoy tranquila. Y después necesito, o puedo viajar de nuevo en otro país, me gustaría ir en un país del norte de Europa, o buscar trabajo, pero no pienso estudios, ya estoy un poco cansada. Normalmente aquí en España, una vez que terminas la universidad, que ahora la carrera son 4 años de periodismo, necesitas hacer un máster. Allí ¿cuántos años son de licenciatura en la carrera? Si no es en la escuela, que ya me habías dicho 2, sino en la universidad, ¿cuántos años de periodismo y se necesita un máster? Si haces con la licenciatura, son 3 años de licenciatura y Ujú. 2 años de máster. Y ¿Es obligatorio el máster? sí, pues sí, no, porque si haces como yo, no estoy obligada a hacer un máster, porque la escuela que hago es equivalente al máster. Solo Ujú. no estoy obligada a hacer 3 años de licenciatura. Tienes que escoger. En cuanto a las vacaciones también en Francia son bastante diferentes. No tenéis esos 3 meses, ¿verdad? Como se No. tiene aquí en verano. ¿Cómo os dividís las vacaciones? Pues ahora en Francia son las vacaciones de fin de octubre. Hay una semana en fin de octubre, una semana para Navidad, una semana en febrero, una semana para Pascua y 2 meses de verano. Así que es más... Se va repartiendo más sí. las vacaciones y no se vincula todo al verano, Eso sino que es. va poco a poco. A mí me gusta, por eso puedes descansar una vez al mes. Es muy... ¿Cómo describirías o qué evaluación harías de tu periodo, tu paso por aquí, por la televisión de Ferrol? ¿Cómo te puede ayudar en un futuro? Muy bien, porque ya tengo la experiencia de un media extranjero y prácticas, es decir, que hice cosas de mis manos en periodismo español, así que además en periodismo local, que a mí me gusta más, pienso que puede valorar muy positivamente. Bueno, entonces, vienes a hacer las prácticas aquí, a España, a Galicia. ¿Qué opinas de la gastronomía gallega? Muy bien, me gusta chipirones, pulpo gallego, todo, pero aquí en España todo es muy graso, frito. Allí en Francia estáis acostumbrados a la mantequilla y no al aceite, se nota bastante. ¿Y no Sí. te gusta más? Sí, me gusta el aceite, solo que es muchísimo. Cada día mis compañeros de piso siempre cocinan con eso de aceite y tal. Eso me sorprende porque en Francia se suele cocinar más con mantequilla. Pero ya que has venido aquí, has empezado a coger esas costumbres de echar aceite, que como sea así, después vas a llegar allí a Francia y no sé qué vas a Ahora hacer. utilizo aceite. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Ferrol? De Ferrol. El hecho tal vez que es una pequeña ciudad, así que cambia mucho de Madrid. Prefiero Madrid, pero Ferrol es
una experiencia para descubrir los reales españoles. Ahora estoy solo con españoles, eso es el más importante porque en Madrid estaba con otros Erasmus, se hablaba más inglés y aquí es muy España, la verdad. Sí, aquí se habla más el castellano, es más difícil utilizar otros idiomas. ¿Y con qué te quedarías de España, así en global, qué es lo que más te gusta? El sol. Bueno, el sol de España será más de otro lado, porque Sí, de aquí pero de Galicia es un poco más esta complicado. semana hace buen tiempo. Sí, sí, no nos podemos quejar porque estamos teniendo Eso muy es. buen tiempo. No, y no sé, los españoles son muy amables naturalmente. También me gusta 100 montaditos. No hay en Ferrol, pero por favor uno. Y todo, las tapas, la tortilla que no se puede comprar en Francia, que no existe en Francia la tortilla, así que disfruto de tinto de verano, las cosas así. Ya estamos viendo que nada más llegar a Francia vas a tener que volver a España porque vas a echar en falta toda esta comida rica que tomamos aquí. Sí, voy a aprender a cocinarla antes. Sí, yo creo que eso deben de ser tus deberes, el empezar a aprender y a coger la receta de la tortilla de patata, Sí, por sí, ejemplo. quiero aprender, así no me le echaré de menos. Ujú. ¿Tus planes, una vez termines aquí las prácticas, es quedarte un tiempo más en España? Para ver si consigues, conoces o echas alguna posibilidad o te vas directamente ya para No, Francia. me voy en diciembre porque es diciembre, hay las fiestas de Navidades y también el cumple de mi hermano y cosas así, La así familia. que vuelvo. Pero si no estaba diciembre, tal vez disfrutaré para viajar más, pero ahora conozco más ciudades en España que en Francia, así que... Sí, porque disfruté. podemos decir que, bueno, que has estado aquí en Ferrol haciendo las prácticas, pero todos los fines de semana nos decía que se iba a algún lugar diferente, que creo que ya conoces más lugares que la gente de aquí que estamos trabajando. Desde enero intento visitar todas partes del país y ya pienso que no me falta muchas regiones. ¿Qué imagen te has quedado de España, de todo lo que se puede ver? ¿Hay diferente variedad de cosas a las que ver? ¿Te han gustado? Sí, me gusta mucho la arquitectura, las calles muy estrechas así y los colores más muy amarillo, como fui en Andalucía, ahí había mucho sol, pero Mucho sol, sí. pero muchas sí calles muy estrechas y esto es muy español. Al igual que sucede en España, en Francia, la carrera de periodismo, en sí no la carrera, sino el trabajo posterior de periodismo es vocacional. Ah, sí, sí. Es muy difícil encontrar un trabajo estable en periodismo. Hay muchos freelance, o no sé cómo se dice, pero... Freelance, sí, Sí, en inglés. Es sí. gente que trabaja pues momentáneamente en determinados Sí. trabajos sin ser estables. Sí, o trabajo de un año solo y después tienes que buscar otro. Y siempre son trabajos muy difíciles, muchas horas y sí, tienes que gustarlo porque si no es difícil. ¿Crees que tal vez podrás tener más oportunidades allá en Francia a la hora de coger un trabajo, puesto que tú has hecho las prácticas fuera de Francia? O al igual que tus compañeros de la escuela también se han ido fuera a estudiar y hacer las prácticas. Somos 9 sobre 28 a viajar. Sí, es una experiencia positiva. Pienso que se valora bien en el currículum ver que tengo experiencia de un año en España, que no puede ser mal. No, malo no, sino lo contrario. Puede ser muy beneficioso para el hecho de que alguien que decida irse a un país extranjero y especialmente, como comentaba anteriormente, el hacer prácticas de periodismo, algo que requiere pues estar bastante suelto con el idioma para poder escribir y expresar lo que se quiere decir. Además, 3 meses es un buen par de tiempo. Tengo tiempo para acostumbrarme al idioma, al media y hacer cosas, más cosas.
sí, es buena experiencia. Pues Amélie, te queremos dar las gracias aquí desde la televisión de Ferrol por acertar esta entrevista aquí en Espacio Abierto y contarnos tu experiencia, cómo es por primera vez aquí en la televisión de Ferrol nos viene alguien, una estudiante, a aprender cómo son los medios de la televisión desde Francia. La verdad es que cuando nos enteramos a lo primero decíamos, pero de Francia, pero va a saber español, pero periodismo, pero entonces, ¿qué va a escribir? ¿Nos va a ayudar? Y tenemos que decir, señores, que sí que nos ha ayudado. Alucinamos con la soltura que tiene con el español. El gallego ya le cuesta, pero poquito a poco va aprendiendo más. Sí. Te agradecemos y nada, esperemos que de verdad tengas pues un futuro buenísimo y que estas prácticas te sirvan para muchos años. Gracias. Y muchas gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web, en www.tvferrol.es o a través del canal a la carta en YouTube. Que tengan una buena tarde.